quiero dibujar. Vamos a poner otra cosa. Ya, ¿ven cómo se mueve mi cursor? ¿Se ve? Sí, no, sí. Sí, sí se ve. Ya tomen en cuenta lo que vamos a ver ahorita. Ya, esta matriz tiene una secuencia. Han debido ver algo así en programación 1. Si no lo han visto, no han practicado, no han visto mucho matrices con su docente. Ya, lo primero, esta va así, esta viene así, esta viene así, esta va para allá, y esta va para allá. Fíjense lo siguiente, ¿no? Hay una secuencia diferente que va, cómo se carga la columna. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a cargar linealmente, así, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Pero mezclando esto se ve un poco más complejo. Yo cuando lo vi, la verdad, lo veo muy complejo. Hasta que traté de resolverlo y razonando se pudo hacer. Y además de eso, solo tenemos que cargar la mitad de la matriz, o sea que no tomamos en cuenta toda la matriz. Han debido ver un modelo así, o si no, carga toda la matriz de esta forma, digamos, toda la matriz. Pero si carga toda la matriz comparado con esto que carga solo la mitad, que es la diagonal secundaria, la matriz, no digo la diagonal inferior derecha, han visto álgebra lineal, ¿no? Así que esta es la diagonal principal, esta es la diagonal secundaria, todo lo que está acá al lado es la diagonal inferior derecha, y viceversa. Pero veamos qué comportamiento, cómo podemos cargar esto. Fijémonos cómo podemos cargar esto. Fíjense que las columnas, cuando van a cargar columnas, la columna varía en cada fila, ¿no? No es la misma. Es muy distinta en cada fila. Por ejemplo, para la primera fila, vamos a anotar las filas con esta de acá, ¿no? Sabemos que aquí, ¿qué fila es? 0. 1, 2, 3, 4. Son las filas, nada más, solamente son las filas. Segundo, ¿qué rango va la columna acá? ¿Desde qué rango va la columna? ¿Columna 0? No, no. ¿Desde qué rango empieza? ¿Desde la 4? 0, 1, 2, 3, 4. Acá empieza desde la 4 hasta la columna B, que es la 4. Acá empieza desde 1 menos hasta 4. Aquí empieza desde 2 hasta 4, desde 1 hasta 4. Y acá, a la última fila, empieza desde 0 a 4. Eso es lo primero que tienen que analizar cuando ven una matriz, ver cómo eso, tanto en fila como en columna, cómo se mueve, cómo esta secuencia de acá. ¿Han visto no ese ejercicio que hizo el ingeniero de una matriz media rara, no sé, cuadrado mágico? Y eso, la verdad, ahí han debido ver que sí o sí era pensando varios aspectos de la matriz. No se podría hacer así, como yo lo estoy haciendo. Y también la otra que vieron que había un cargado así, un cargado que cargaba así, y otro cargaba así, luego otra vez el mismo, ¿no ves? Aquí eran puros 1, pongámosle, y aquí igual, digamos, ¿no? Y aquí eran puros 2, 2, 2, 2, y acá puros 2, 2, 2. Creo que así fue el modelo de examen del anterior semestre, o bueno, de verano, el verano que pasó. Así fue el modelo de examen. O sea que ya lo hicieron, digamos, en clase. Bajo ese análisis,
Yo asumo que ya vieron eso. Bien, primero que nada, hay que ver esto, ¿no? El proceso de las columnas va a cargarse entre rangos, o sea que vamos a necesitar una columna A y columna B, posición entre rangos, porque no todas las veces se carga toda la columna, ¿no? Siempre va variando, como podemos ver acá. En cambio, las filas no hay problema, digamos, ¿no? Las filas siempre va a ser fila 0, fila 1, fila 2, y no va a cambiar, digamos. Le digo, cargate la fila 0, ya, cargame la fila 0, pero dentro de este rango de columnas. Cargame la fila 1, pero dentro de este rango de columnas. ¿Se comprende la idea? Sí. Tiene que pensar así. O sea, tiene que pensar porque si lo hacen así sin pensar le va a salir a la chicha y, no sé, con un dato raro puede que no funcione. Entonces, el primero puede ser simple, ¿no? El primero puede ser simple. ¿Cómo hacen un for para todos los elementos de un vector? Si yo quiero recorrer todo el vector, asumiendo que ahora voy a recorrer las filas, que las filas son hacia abajo, ¿no? Ahora, vamos a poner con un vector hacia abajo. Solo recorro todas las filas. Asumiendo eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí se podrían hacer un ciclo directamente preguntando si la fila es mayor a 0. Y aquí dentro de esto hay un proceso llamado, no sé, cargar fila y llevar la fila. Es un proceso. No sé qué parámetro más lleve. Démoslo ahí un rato. Seguramente lo han hecho así, pero con n, ¿no? N mayor a 0, para generar un ciclo para recorrer toda la fila o todo el vector. Y aquí simplemente le decían, cargate la fila. ¿En cuál posición? Pues en la posición F-1. Algo así. Con esto, y asumiendo que la fila ingresa con un parámetro, es una variable de entrada, ¿no? Empieza con, ¿cuántas filas hay? 0, 1, 2, 3, 4. La cantidad de filas totales son 5. La fila empieza con 5, yo le digo 5 es mayor que 0, verdadero, automáticamente, ¿qué es lo que pasa con esto? Se genera un ciclo donde recorre todas las filas. ¿No? Se ve fácil, digamos. Esto sí lo vieron. O lo han hecho, por lo menos así. Si no lo han hecho así, es que no han practicado. Porque esto es lo más fácil de hacerlo un ciclo dentro de un vector o con una fila. Ahora, aquí, ¿qué falta acá? Acá lo que falta es lo siguiente. Si empieza en la fila 5, en la fila 5, ya, fila 5. Esta es una forma de hacer, jóvenes. La otra forma de hacerlo sería así. ¿Ya? Otra forma de hacer un ciclo sería así. Voy, no sé, CF, aquí le mando la fila. Bueno, primero que nada se manda el vector, ¿no? El vector. Luego se manda la fila A, la fila B. ¿Cómo se saca la cantidad de filas que hay dentro de un rango entre A y B? Ustedes deben saber. ¿Cómo saco eso? ¿Cómo sé cuántas filas hay dentro de un rango, digamos? ¿Cómo sé cuántos elementos hay dentro de este rango? Lo mismo acá, ¿no? La cantidad de filas es igual a fila B menos fila A más 1. 4 menos 4 me da 0, más 1 tengo dentro de este rango hay un elemento. No es lo mismo para la fila.
Y lo único que pregunto acá, la otra forma de hacerlo, es decirle que F sea mayor que 0. O sea, si la cantidad es la misma que de arriba. Ahí no varía nada. Literal es lo mismo. Solo que ahora hay un detalle. Yo puedo cargar al inicio, como también puedo cargar al final. Cuando yo tengo esto de acá, solamente tengo la fila 0, lo único que me queda es empezar por fila menos 1. O sea que yo sí tengo que empezar con uno menos, que sería el 4. Entonces, yo sí podría empezar, yo sí tengo que empezar de acá. Si trabajo así con esto, yo sí tengo que empezar de abajo. Porque la desventaja de manejar solamente con la cantidad de filas es que yo siempre voy a manejar desde un rango 0 hasta un rango, hasta la última fila, digamos, ¿no? Hasta acá. Con esto. Pero con esto de acá yo puedo manejar la fila, puedo manejar un segmento de la fila, toda la fila, ¿no? Esa es la ventaja de manejar entre rangos. Y esto es admitido porque yo varias veces lo he visto, según la experiencia que tengo, esto es válido. El ingeniero lo trabajó así en mi semestre. En el de ustedes también lo trabajó, creo. Y literal esto es lo mismo. La único que les diría acá sería que cargue la fila, digamos, ¿no? Cargame la fila, pero ahora cargámelo, como les decía, si vamos a empezar de aquí para abajo, ¿cuál tiene que aumentar? ¿Cuál aumenta? La fila A. ¿Ya? Si empezamos de inicio a abajo, aumenta la fila A. ¿Ya? Si empezamos de abajo hacia arriba, decrementa la fila B. Si empezamos de abajo, o sea, quiero empezar cargando esta última fila, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decrementar B. En este caso yo estoy incrementando A, entonces estoy haciendo el caso contrario. ¿Y cuál es el caso contrario? Que estoy cargando desde la primera fila. Por eso digo, vas a empezar desde la fila A, vas a alcanzar a la fila B, va a llegar un punto en que este bicho con este bicho se van a chocar, y automáticamente cuando FA se encuentre por acá abajo, en una fila que no existe, esto me va a arrojar 0. Cuando este bicho FA alcance a B y lo sobrepase porque ya pasó el último rango de la fila, automáticamente esto de acá me arroja 0. Al arrojarme 0, ya no cumple la condición de que ya no hay elementos, pues, ¿no? Ya no hay elementos, esa es la ventaja. ¿Se comprende la idea? Espero que sí. Ahora, ¿en dónde me encuentro ahorita yo acá? Si yo aquí le digo, a ver, hay un proceso llamado cargar columna, aquí era cargar fila, cargar columna. ¿Qué rango tengo que cargar en la primera fila? ¿Qué rango tengo que cargar acá? ¿Mm? La última columna. No, a ver, fíjense un rato. Fíjense, primero evaluemos la variable de recursión. La variable de recursión es la cantidad de elementos que hay en la fila. ¿Cuántos elementos tengo en mi fila, digamos? Eso es lo que tengo que ver. El rango A empieza acá, el rango B empieza acá. Yo les diría que FA es 0 y FB es 4. Son de entrada. Y ahora lo único que tengo que saber, como estoy haciendo FA más 1, le estoy diciendo, ¿sabes qué, bicho FA? Tú vas a avanzar así, 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 hasta que alcances a B. Cuando lo alcance a B y estén en la misma posición, como es acá, digamos, en las columnas 4 y 4, aquí va a llegar a ser 4 y 4, tanto fila A como fila B, solo me va a arrojar 4 menos 4, 0, más 1 me va a dar 1. Hay un elemento todavía dentro de este rango, digamos, ¿no? Dentro del rango fila 4 y fila B4 hay un elemento, o sea, hay una fila todavía que trabajar, digamos. Ya cuando este bicho FA pase y llegue a esta posición que no existe dentro de la fila,
esto me arroja 0, les decía, ¿no? Y si es 0, pues chao. Pero como hay un llamado al inicio, este llamado está al inicio, fíjense, ni bien empieza, quiero cargar las columnas, ni bien empieza el CB, el CF. ¿Cuánto está en FA? 0. Como FA está en 0 y fila B está en 4, yo les decía que tengo la ventaja de trabajar como FA avanzó o FB que vaya para arriba. Eso va a depender si FB decrementa o aquí si FA incrementa. Pero fíjense lo que yo le hice. Yo le dije, FA vas a incrementar. Entonces, asumiendo eso, yo sé que FA va a empezar desde el inicio y va a ir hacia abajo. Entonces, literalmente acá FA vale 0. Aquí le estoy diciendo, mira, en la columna CC, este es el proceso CF, pongámosle. ¿Qué es lo que necesito para cargar la columna? Columna A, columna B. ¿Qué más necesito? ¿Qué fila voy a cargar? ¿Cuál es esta fila que voy a cargar? FA. FA vale 0. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el rango que voy a manejar? ¿Cómo obtengo CB? Fíjense que CB nunca cambia. Y aquí CB, bueno, acá hay CB igual. Esto vale 0, igual vale 4. CB nunca cambia. Y aquí yo veo que CB tampoco nunca cambia. Así que directamente le digo, ¿sabes qué? Vas a cargarte la columna B. ¿Ya? La columna inicial y la columna final. Y la fila que vas a cargar es 0. Por lo que FA vale 0. Ahora la pregunta es, ¿cómo saco la columna A? Y fíjense que esa es la que varía en todo momento. 4, 3, 2, 1. Fíjense que A, ¿qué es lo que pasa con A? A va aumentando, ¿no? 0, 1, 2, 3. No me sirve FA, digamos. No puedo colocar FA. ¿Qué puedo colocar como columna inicial al inicio que valga 4? Aquí, por ejemplo, estoy analizando todavía y me doy cuenta que puedo hacer uso de FB. O sea, FA funciona, con FA va a funcionar. Pero hay un detalle que yo necesito como una variable acumulativa que va a ir decrementando. Y yo veo que FA en ningún momento decrementa, más bien va incrementando. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso al revés y digo, no, FA no me sirve? ¿Por qué? Porque no. Igual puedo hacerlo con FB, les dije, ¿no? Si FA aumenta, FB, si quiero hacer lo contrario, tiene que disminuir. FB menos 1. Entonces, ahí cambia la cosa. La cosa cambia y es distinto. Ahí digo yo. A ver, aquí tengo FB. ¿Qué es lo que va a hacer FB? Va a decrementar. A ver. Menos 1. Va a decrementar. Va a decrementar, va a decrementar, va a decrementar hasta que alcance este bicho y se va a pasar igual FB. No hay una fila acá. Digo, si no hay una fila, automáticamente la condición de acá no se cumple. Arroja 0. Cuando uno de estos dos bichos se sobrepasa, arroja 0. Entonces, fíjense cuánto vale FB. FB empieza en 4, luego va a ser 3, ¿no? Luego va a ser 2, luego va a ser 1 y luego va a ser 0. Este va a ser el comportamiento de B si lo manejo así. Y fíjense, esta secuencia de acá se parece a la secuencia de acá. Y ahora yo les pregunto, como ya pillé esa secuencia, prácticamente le puedo decir, ¿sabes qué? La columna que vas a cargar va a ser la siguiente. Vas a cargar, ¿cuál va a ser tu columna inicial cuando fila valga 0? Como estos dos son similares, pues va a ser FB, digamos, ¿no? FB y ya estaría hecho, digamos. El primer proceso que dice cargarme la fila ya está hecho. ¿Se comprende esto? ¿O está en chino?
Uy, son las 7:30. Luego FB lo vamos decrementando entonces. Sí, como les expliqué en este cuadrito de acá, fíjate que FB decrementa. O sea, igual si, como les digo, si incrementa FA, igual se va a cumplir esto, ¿no? La ventaja de trabajar dentro de un rango es que yo puedo hacer que FA aumente o que FB decremente. Pero yo voy a manejar que FB decremente. ¿Por qué? Porque aquí pillé una secuencia que es muy idéntica a la que necesito. Y con eso me ahorro todo el trabajo, digamos, ¿no? La fila ya hace lo que tiene que hacer y ya le dice a la columna, columna, ¿sabes qué? Cuando tú estés en una determinada fila A, en este caso la fila A es ahora tengo, aquí no va a ser fila A. Fíjense que si le digo FA, ¿qué va a pasar? Siempre va a ser 0, porque en ningún momento FA aumenta. Hay un detalle ahí, fíjense. No puede ser FA porque FA siempre va a ser 0. O sea, no todas las veces voy a cargar la fila 0, digamos, ¿no? No solo voy a estar cargando esta cada rato. Ahora, ¿qué puede ser ahí? A ver, si lo pienso bien, puede ser F, digamos. ¿Por qué F? ¿Cuántas filas hay acá? Digo, ¿qué fila es esta? 4. ¿Cuánto vale FB? 4. Digo, ¿cuánto vale F? 4. 5. A ver, si no me equivoco, 5 vale F. Sí, vale 5. Y luego vale 4, ¿no? Luego vale 3, luego vale 2, tiene que valer 1. Entonces, aquí le puedo colocar F menos 1, digamos, ¿no? Cuando estoy acá abajo, que es donde ya empiezo en mi FB es el que decrementa y empiezo acá, ¿qué fila vas a cargar, digamos, no? ¿Qué fila vas a cargar? Le digo FB menos 1. ¿Cómo saco la fila? Digamos, porque F es la cantidad de elementos. Si aquí hay 5, menos 1 me da 4. Si aquí hay 4 elementos, menos 1 me da 3, y así, ¿no? Y así es como funciona. Pero hay un pequeño detalle, jóvenes. Luego aquí no me cuadra. No me cuadra acá algo. Fila B.
Espérame un rato. Vamos a probar esto de acá. Se me hace que estoy haciendo otro ejercicio. Es... No, otra cosa. Ya. Este razonamiento está medio... que aquí no me cuadra esa pila. Tiene que salirme en las pilas. Y no puedo empezar de abajo, entonces tengo que empezar de arriba. Es que tenía que haberles mostrado. Ya aprendimos. Sigamos con esto. A ver, acá hay un pequeño detalle. Estaba asumiendo que era el anterior ejercicio, lo estaba viendo así, y estaba tomando el de que acabamos de ver. Este de acá de la matriz, que no sé qué chucha. Este, que empieza desde abajo. Empieza desde abajo, y así. Es muy similar a este, solo que cambia el orden, ¿no? El orden varía, pero como estábamos con este, vamos a acabar con este. Ya, en este caso no puedo empezar de FB, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que empezar en 1. En este bicho tengo que empezar. Entonces me deshago de todo esto y digo, ¿sabes qué? Ya me cansé, quiero empezar en FA. Y en FA tengo que incrementar FA. ¿Y cuál es el rango de FA? 0, 1, 2. El rango de FA es distinto ahora, ¿no? El rango de FA empieza en 0. 0, 1, 2, 3, 4. Eso va a ser FA. Entonces yo aquí voy a decir, ya, entonces ya no va a ser FB, va a ser FA. FA más 1. Si lo manejo así, la fila va a ir aumentando así, digamos, FA. ¿Y la fila cómo sería? La fila, digamos, acá hay un elemento. La fila acá hay 2 elementos. La fila 2, acá hay 3 elementos. Acá hay 4 y acá hay 5. En esa fila hay esos elementos, digamos, ¿no? Así es como se van a ver las variables. Dentro de la fila, cuando este valga 0, f va a valer 1. La f de acá está. Y FB, pues FB siempre se mantiene en ¿cuánto? En 4. ¿No? Que vale 4, 4, 4, 4 y 4.
Y yo quería cargarlo de esta forma, ¿no? Al inicio, cuando valga 0, FA, aquí voy a saber que es FA, tiene que ser la columna entre ¿cuánto? Entre 4 y 4. O sea, aquí ahora fíjense, no hay una secuencia que me vaya a decir cuánto tengo que aumentar o disminuir, digamos, ¿no? Fíjense que ahora me va a costar sacar FA, digo CA, porque no tengo esa secuencia. ¿Cuánto vale CA? Tiene que empezar en 4, 3, 2, 1, 0. Pero fíjense lo siguiente. Tengo FB, tengo FA. ¿Cuánto es la resta de estos de acá? 4. La resta de esto, la resta de esto, la resta de esto, la resta de esto. 4, 3, 2, 1, 0. La equivalencia en resta de estos es equivalente a CA. Entonces, ¿cuál va a ser mi columna A? Digamos, mi columna A va a ser la siguiente. Va a ser FB menos FA. ¿Cómo? FB menos FA. La columna B se mantiene en 4. Solo que FB menos FA me va a dar ese rango de aquí que estoy buscando. Y por consiguiente, la fila en la que me encuentro va a ser 0, ¿no? FA es la que va a cargar. Entonces aquí ya no es FA menos 1, sino que directamente le debe decir eso, FA. Y lo demás se mantiene igual. ¿Ya? Ahora sí me cuadra. Ahora sí parece que va a funcionar. Hace rato estaba haciendo otro ejercicio, por eso estaba mezclando las variables y salió otra cosa. Y dije, ¿por qué salió así? Ya de esta forma, ya tengo establecido la columna A, que esta es FA menos B. Este es CA. Y tengo CB, que es simplemente 444, que es CB. Y la fila A, que es la fila 0, la que va a cargar solamente un elemento. La fila 1, que va a ser 2 elementos, y así. ¿Y qué faltaría? Faltaría la columna. El cargado de la columna. Ya, el cargado de la columna. Eso lo voy a hacer. ¿Dónde lo hago eso? Lo vamos a hacer acá, listo. Esto lo voy a borrar porque esto ya no lo voy a usar. Esto lo llevo arriba. Voy a copiar algo similar acá abajo, pero para las columnas. Ahora sí, esto es para la columna. Esto es para la columna, netamente para la columna, así que se va a hacer CC, crear columna. Y fíjense qué parámetros necesito. Columna A, columna B y la fila. Y el elemento Z. El elemento Z. Pues aquí lo mismo. Voy a borrar toda esta cosa. ¿Qué es lo que necesito? Digamos, ¿no? La columna A, columna B, la fila en la que voy a insertar y el elemento Z que es por referencia, ¿no? Aquí es lo mismo. La misma condición se maneja ya, por si acaso. Es la misma condición, solo que ahora para las columnas. Le voy a decir, ¿sabes qué? La columna C va a ser igual a CB menos CA más 1. Y por consiguiente C es mayor que 0, ya. Pero ahora tengo que pensar. Fíjense, la primera ida es a la izquierda, ¿no? La flechita, la que indica esta flechita de acá, a la izquierda. O sea que mi cargado tiene que ir para allá. Asumiendo que estamos al inicio, cuando la fila vale 0. Entonces ahí yo digo, ¿sabes qué? Tengo que cargar a la izquierda. Así que, ¿cómo calculo cuál va a ser la columna, digamos, la que vas a cargar, digamos? Pero primero que nada tengo que hacer lo siguiente. Voy a decir si la fila, si la fila en la que me encuentro es par. ¿Qué pasa si es par la fila? O sea, este es 0, no es par. 2 es par, 4 es par.
Cuando es par, vas a cargar para la izquierda. Fíjense, cuando la fila es par, como en este caso, cargas para la izquierda. ¿No ve? Si no es par, cargas al otro sentido. Le llamo else. ¿Qué vas a hacer si la fila es par? Bueno, hay que cargar. Este va con este de acá ya. Si tu fila es par, ¿qué vas a hacer? Bueno, tengo que cargar para la izquierda. Entonces, ¿cómo sacas la columna? ¿Cómo sabes que vas a cargar en esta columna, digamos? Por CA. Exactamente. Exactamente. Cuando tienen así todos los datos es facilito calcular, ¿no? Cuando no lo tienen es como más complejo. Entonces aquí voy a decir, ¿sabes qué? Voy a usar esta variable C ya. Voy a decir, C va a ser igual a CA. Nada más. O sea que la columna que va a cargar va a ser esta. ¿Ya? Como CA vale ¿cuánto? 4. Luego, fíjense, acá va a empezar bueno, no, tendría que ser CB. A ver. Bueno, tiene que ser CB. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque cuando le decís C va a ser igual a CB, fíjense que CB igual vale 4, o sea que va a cargar igual la misma columna. La cosa va a ser acá. Cuando estés acá, ¿qué vas a hacer? Ah, ya, igual sos par, fíjate que la fila es par, porque es 2. Entonces le digo, ¿sabes qué? Como sos par, vas a valer lo que vale CB. Entonces, CB, ¿cuánto vale? 4. Ahí cargamos el 4. Y luego le digo, columna B vas a disminuir. Al disminuir la columna, ¿qué es lo que pasa? Yo me salto a esta otra posición. ¿Ves? Mi columna A sigue acá. Pero mi columna B estaba acá hace rato, pero ahora se pasó al medio, porque hice este CB menos 1. Y cuando sea otra vez par, otra vez vas a disminuir, te vas a pasar acá. Y ahí va a cargar el 4, el 5 y el 6. ¿Y cómo lo va a cargar? Pues ya eso ya lo vemos al final, solamente le decimos, ¿sabes qué? Lo único que vas a hacer es que el vector vas a cargarlo, como tenemos fila, columna, es al revés acá, ¿no? Ya lo vamos a dejar así al revés. Sería la columna y la fila. Metemos Z, más, digamos. Y el llamado va a ser acá la cosa. En CC le voy a decir, ¿sabes qué? CC, tenés al vector, tenés aquí la columna A, sigue siendo la misma, o varía. La columna A sigue siendo la misma. Las columnas siguen siendo la misma, ¿ya? Solo lo que cambia es para buscar este C, para saber en cuál vamos a insertar. Porque acuérdense que hay ida y vuelta, así que es complejito esa cosa. Aquí la fila, fíjense que no cambia nada. Literal no cambia de acá nada, porque aquí ya cambiamos, modificamos. Si aquí modificamos CB, ¿por qué modificamos CB? Porque la cosa va a ser acá, ¿no? CB, CA. Modificamos CB porque este tiene que ir para allá y para allá. Ahora, ¿qué modificamos cuando tenemos que ir para la derecha? ¿CA o CB? CA. CA. Entonces aquí voy a decir, ¿sabes qué? C vas a ser igual a CA, pero ahora CA va a aumentar. Cuando seas impar, fíjate, cuando seas impar, cuando estés acá, ya, CA es el que tiene que incrementar. ¿Por qué? Porque aquí carga el 7, luego va a cargar el 8, luego el 9, luego el 10. Cuando ya no hay más elementos, esto se sale, ¿no? Este if se sale. Y eso fue todo. Según yo, eso fue todo. Ya, si no corre, no sé. Ya, a ver, vamos a probar esa cosa porque aquí está distinto. Disculpa, al inicio le estaba mostrando el ejercicio al revés, ¿no? Estaba haciendo otro ejercicio. Pero fíjense que pensando se puede, solo que ahora tienen que hacerlo en menos tiempo. Ese examen tiene que hacerlo en menos tiempo.
Voy a poner acá. Primero creamos la columna fila. En la columna fila tengo lo mismo, fila B, fila A-1, cargar columna, FB menos FA. FB menos FA, luego CB, luego FA. Tengo Z, bien. Abajo, cargar fila, tengo FA más 1. FB se mantiene. CA, CB y Z. Ya está. La fila ya está. Vamos a la columna. La columna es similar, solo que ahora cuando sea par, C es igual a CB y CB decrementa, y C es igual a CA, CA incrementa. No, ahí casi no hubo mucho cambio. Aquí abajo sí, casi lo mismo. Está igual. Fíjense que está igual, no varía nada. Ya, vamos a probar esta cosa. Primero que nada vamos a hacer esto. 5, 5. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver el ejemplo. Espero que sea ese el ejemplo. Vamos a borrar todos estos bichos que hicimos acá. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hasta el 15, ¿no? Sí, está bien. Ojo, chicos, cuando vean una matriz así triangular, sí o sí tiene que ser cuadrada. Sí o sí va a ser cuadrada la matriz. Ya no puede variar eso. No puede variar. Bien. Bien. Todo claro, ¿no? Y ya son las 8 de miércoles. ¿Cómo se va el tiempo? La pizarra. ¿Cómo se pasa la pizarra acá ahora? ¿Una foto? Ya lo mandé al grupo, ya la pizarra por si acaso. Y les voy a pasar este documento. Lo que pasa es que yo estaba haciendo anoche los ejercicios que tenía que explicar hoy día, tenía que explicarles supuestamente 3. ¿Ya? ¿Cuáles ejercicios les tenía que explicar? Les voy a mostrar enseguida. Les tenía que explicar el de acá. A ver, ¿dónde está? Tenía por número acá. Si este era, fíjense que este era, les tenía que explicar este, que era el de acá. Este de acá tenía que explicarle. Pero al final tuvimos que hacer el siguiente, ¿no? Que era este de acá. Que es muy similar. Pero igual se los paso ahí está hecho. Creo que aquí la era F-1. Ese, luego el otro era el del 2021-2. Pero antes de ese está el del 2020-22. Este de acá. Ya, este de acá. Fíjense esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vieron cómo trabajaron con la matriz del cargado mágico, no? Es muy similar. Son por referencia a la fila y la columna. Y lo único que tienen que ver son 3 casos. El primero, el segundo y el tercero. Hay 3 casos. El primer caso es cuando llegas acá. ¿Qué haces cuando llegas acá al 3? Tienes que volver otra vez abajo, ¿no? Cuando llegas al 6, otra vez abajo. Ese es el primer caso. O si no, cuando la columna llega hasta acá al final. Cuando la columna llega acá, ya no vas a volver abajo porque ya no hay una fila siguiente, digamos. No hay una fila más 1. Si estás acá, ya no hay una fila más 1, digamos. Lo que tenés que hacer es bajar acá abajo, digamos, ¿no? Ese es otro caso. Cuando la fila está en 0, por ejemplo, saltamos abajo, ¿no? Y si ya no hay más casos, pues obviamente de 4 pasamos a 5. De 5 a 6. Esos son los 3 casos que hay acá. Analícenlo, debuguenlo, lo revisan ahí. Los voy a pasar. Y el otro ejercicio era el del anterior semestre.
Los ejercicios que les estoy pasando, jóvenes, son analizados ya, por si acaso. O no lo hice a la chichada. Por si pregunto. A ver, ¿dónde estamos? 2021, 2. Este de acá. Este ejercicio de acá. Escribe un proceso que devuelve al mismo tiempo el mayor y el menor elemento de una matriz. Y fíjense acá la matriz no necesariamente va a ser cuadrada, puede ser triangular. Así que sí o sí se cargan el mayor y el menor. La clave acá era cuando la fila valía 0 y hacer que estos valgan 0. Estas variables que ven acá son variables de entrada y de salida. Las variables de entrada, no, solo son de salida, no son de entrada. ¿Por qué digo de salida? Porque en el llamado no valen nada. No valen nada en el llamado. Y son de salida porque se van a modificar en el proceso. Entran sin ningún dato y salen con un dato. Esos son parámetros de salida. Así que cuando hablan de un parámetro de salida, sí o sí lo tienen que inicializar. Sí o sí. Ya van a tomar en cuenta eso. Y ahí luego sacan el mayor y el menor y lo analizan ya. Y si alguno no corre, me avisan, tal vez lo copié mal. Se los voy a pasar ahorita para el grupo de WhatsApp. Bien, esos eran los ejercicios que faltaba explicar, pero por el tiempo no me da. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Está bien? Se los paso ahorita. Ya los que están acá abajo dice Dunia, ¿no? Esos son los otros ejercicios que tengo que explicar al otro grupo. Pero yo les diría que no lo vean, ¿ya? Porque está hecho como a una manera distinta como ella lo maneja, o una manera más, no sé, a su manera de ella, digamos, ¿no? Como ella trabaja, digamos. Y esto si lo presentan al ingeniero Contreras, pues, no sé, si fuera virtual les pondría mal, digamos. Tal vez en presencial no se da cuenta, pero en virtual sí se les pondría mal. Ya, así que clarito ahí dice, donde dice Dunia ya es de la ingeniera Dunia, digamos, no lo ven. De ahí esto si lo ven. Ya, jóvenes, eso sería todo por hoy. Practiquen que su examen es el siguiente sábado, ¿o no? O yo estoy mal. Si es el 15, todavía tenemos tiempo, ¿no? No, tenemos 2 semanas más todavía. Espero que no les muestre. Ya, lo analizan, ¿sí? Y ya si no comprenden, ya me avisan, así lo analizamos a la siguiente clase. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente sábado.